Hola amigos, seguimos con la lectura del misterio de Belisela Vilca y vamos en la página 35. Voy a empezar la lectura. Por todo lo visto, será evidente que del modo de vida estratégico solo podría proceder un tipo de cultura extremadamente austera. En efecto, los pueblos del pacto de sangre jamás se destacaron por otro valor cultural como no fuese la habilidad para la guerra. Es que estos pueblos al principio se comportaban como verdaderos extranjeros en la tierra, ocupaban la región en que vivían, quizás durante siglos, pero siempre pensando en partir, siempre preparándose para la guerra, siempre desconfiando de la realidad del mundo y demostrando una hostilidad esencial hacia los dioses extraños. No debe sorprender, pues que fabricasen pocos utensilios y aún menos objetos suntuarios. Sin embargo, aunque escasas, las cosas estaban perfeccionadas lo bastante como para recordar que se trataba de pueblos de constructores dotados de hábiles artesanos. Para comprobarlo no bastaría más que observar la producción de armas en la que siempre sobresalieron. Estas sí se fabricaban en cantidad y calidad, siempre creciente, siendo proverbial el temor y el respeto causado por ellas en los pueblos del pacto cultural, que experimentaron la eficacia de su poder ofensivo. Los pueblos del pacto cultural, contrariamente a los ocupantes de la tierra, creían en la prosperidad del suelo, amaban al mundo y rendían culto a dioses propiciatorios. Sus culturas eran siempre abundantes en la producción de utensilios y artículos suntuarios y ornamentales. Entre ellos se aceptaba que el trabajo de la tierra era despreciable para el hombre, aunque se lo practicaba por obligación. Su habilidad mayor estaba, en cambio, en el comercio, que le servía para difundir sus objetos culturales e imponer el culto de sus dioses. De acuerdo a sus creencias, el hombre había de resignarse a su suerte y tratar de vivir lo mejor posible en este mundo. Tal voluntad de los dioses que no se debía desafiar. Y para complacer esa voluntad, lo correcto era servir a sus representantes en la tierra, los sacerdotes y los reyes del culto. Los sacerdotes transmitían al pueblo la voz de los dioses y suplicaban a los dioses por la suerte del pueblo. Paraban el brazo de los reyes demasiado amantes de la guerra e intercedían por el pueblo cuando la exacción de impuestos se tornaba excesiva. Eran los autores de la ley y a menudo distribuían la justicia. ¿Qué males no se abatirían sobre el pueblo si los sacerdotes no estuviesen allí para aplicar la ira de los dioses? Por otra parte, según ellos, no era necesario buscar la sabiduría para progresar culturalmente y alcanzar un alto grado de civilización. Bastaba con procurar la perfección del conocimiento. Por ejemplo, bastaba con superar el valor utilitario de un utensilio y luego estilizarlo hasta convertirlo en un objeto artístico o suntuario. La sabiduría era la propia de los dioses y a estos irritaba que el hombre invadiese sus dominios. El hombre no debía saber sino conocer y perfeccionar lo conocido, hasta que en un límite de excelencia de la cosa ésta condujese al conocimiento de otra cosa a la que también habría que mejorar, multiplicando de esta manera la cantidad y calidad de los objetos culturales y evolucionando hacia formas cada vez más complejas de cultura y civilización. Gracias a los sacerdotes, pues que condenaban la herejía de la sabiduría, pero aprobaban con entusiasmo la aplicación del conocimiento en la producción de objetos que hiciesen más placentera la vida del hombre.
Las civilizaciones de costumbres refinadas y lujos exquisitos contrastaban notablemente con el modo de vida austero de los pueblos del pacto de sangre. Al principio, esa diferencia era lógica, no causó ningún efecto en los pueblos del pacto de sangre, siempre desconfiados de cuanto pudiese debilitar su modo de vida guerrero. Una caída se produciría, profetizaban los guerreros sabios, si se permitían que las culturas extranjeras contaminasen sus costumbres. Esta certeza les permitió resistir durante muchos siglos, mientras en el mundo crecían y se extendían las civilizaciones del pacto cultural. No obstante, con el correr de los siglos y por numerosos y variados motivos, los pueblos del pacto de sangre acabaron por sucumbir culturalmente frente a los pueblos del pacto cultural. Sin entrar en detalles, se puede considerar que dos fueron las causas principales de ese resultado. Por parte de los pueblos del pacto de sangre, una especie de fatiga colectiva que enervó la voluntad guerrera, algo así como el sopor que por momentos puede invadir a los centinelas durante una larga jornada de vigilancia. Esa fatiga, ese sopor, esa debilidad volitiva los fue dejando inermes frente al enemigo. Por parte de los pueblos del pacto cultural, una diabólica estrategia lucubrada y pergeñada por los sacerdotes, basada en la explotación de la fatiga de guerra mediante la tentación de la ilusión. Así se tentó a los pueblos del pacto de sangre, así se tentó a los pueblos del pacto de sangre con la ilusión de la paz, con la ilusión de la tregua, con la ilusión del progreso cultural, con la ilusión de la comodidad, del placer, del lujo, del confort, etc. Quizás el arma más efectiva haya sido la tentación de las bellas sacerdotisas, especialmente entrenadas para despertar las pasiones dormidas de los reyes guerreros. Con la tentación de la ilusión, los sacerdotes procuraban concertar alianza de sangre entre los pueblos combatientes, sellar los tratados de paz con la consumación de bodas entre miembros de la nobleza reinante. Naturalmente, como se trataba de aparentamientos entre individuos del mejor linaje y de la misma raza, a menudo no ocurría la degradación de la sangre pura. ¿Qué buscaban entonces los sacerdotes con tales uniones? Dominar culturalmente a los pueblos del pacto de sangre. Ellos tenían bien en claro que la sangre pura por sí sola no bastaba para mantener la sabiduría si se carece de la voluntad espiritual de ser libres en el origen. Voluntad que se iba debilitando por la fatiga de la guerra. La sabiduría haría al espíritu libre en el origen y más poderosa que el Dios creador. Pero en ese mundo donde el espíritu está encadenado al animal hombre, el culto al Dios creador acabaría dominando a la sabiduría, sepultándola bajo el manto del terror y del odio. Una vez sometidos culturalmente, ya tendrían tiempo los sacerdotes para degradar la sangre pura de los pueblos del pacto de sangre y para cumplir con su propio pacto cultural, es decir, para destruir las obras de los atlantes blancos. En mi pueblo, Dr. Senaguel, las cosas ocurrieron de ese modo. Los reyes, cansados de luchar y de esperar el regreso de los dioses liberadores, se dejaron tentar por la ilusión de una paz que les prometía múltiples ventajas. Si se aliaban a los pueblos del pacto cultural, accederían a su avanzada cultura, compartirían sus costumbres refinadas, disfrutarían del uso de los más diversos objetos culturales, habitarían viviendas más cómodas, etc. Y las alianzas sellarían con matrimonio convenientes, enlaces que dejarían a salvo la dignidad de los reyes y no los obligarían a ceder.
De entrada, la sabiduría frente al culto. La sabiduría frente al culto. Ellos creían ingenuamente que estaban concertando una especie de tregua en la que nada perdían y con lo que tenían mucho por ganar. Y esa creencia, esa ceguera, esa locura, esa fatiga incomprensible, ese sopor, ese hechizo fue la ruina de mi pueblo y la falta más grande al pacto de sangre con los atlantes blancos. Una falta de honor. Oh, qué locura, creer que podía reunirse en una sola mano el culto y la sabiduría. El resultado, el desastre diría, fue que los sacerdotes atravesaron las murallas y se instalaron entre los guerreros sabios. Allí intrigaron hasta imponer sus cultos y conseguir que éstos olvidasen la sabiduría. Y por último, se lanzaron ávidamente a rescatar las piedras de Venus, las que remitían con presteza a la fraternidad blanca mediante mensajeros que viajaban a lejanas regiones. Solo muy pocos iniciados tuvieron el honor y el valor de resistirse a tan repudiables claudicación y dispusieron los medios para preservar la piedra de Venus y lo que se recordaba de la sabiduría. Entre tales iniciados se contó uno de mis remotos antepasados, quien engastó la piedra de Venus en la guarnición de una espada de hierro. Era aquella un arma de imponente belleza y notable simbolismo. Además de sostener la piedra de Venus, el arrial se quebraba hacia arriba en dos gavilanes de hierro que protegían la empuñadura y daban al conjunto forma de tridente invertido. La empuñadura, por su parte, era de un hueso blanco como el marfil, pero espiralado, y se afirmaba con convicción que pertenecía al cuerno del barbo unicornio, animal mítico que representaba al hombre espiritual. Y el pomo de hierro, como la hoja, poseía también un par de gavilanes elevados que formaban un segundo tridente invertido. En la Edad Media, como se verá, otros iniciados le grabaron en la hoja la inscripción Honor e Mortis. Pues bien, ese iniciado estableció la ley de que aquella arma debía pertenecer solamente a los reyes del linaje original, a los descendientes de los atlantes blancos. Vanos fueron, en este caso, los intentos hechos por generaciones de sacerdotes para deshacerse de la espada sabia, denominada así por el pueblo. Como verá, se le conservó mientras se pudo y luego, cuando ello ya no fue posible, se le mantuvo oculta hasta los días de Lito de Tarsis, el antepasado que vino a América en 1534. Le repito, la locura de reunir en una sola estirpe el culto y la sabiduría causó un desastre en los pueblos del pacto de sangre. La interrupción de la cadena iniciática. Ocurrió así que en un momento dado, cuando los dioses del culto se impusieron, se apagó la voz de la sangre pura y los iniciados perdieron la posibilidad de escuchar a los dioses liberadores. La voluntad de regresar al origen se había debilitado hacía tiempo y ahora carecían de orientación. Si la voz y si la orientación, sin la voz y sin la orientación hacia el origen, ya no había sabiduría para transmitir, ya no se vería el signo del origen en la piedra de Venus. Los iniciados comprobaron de pronto que algo se había cortado entre ellos y los dioses liberadores. Y comprendieron muy tarde que el futuro de la misión y del pacto de sangre dependería como nunca de la lucha entre el culto y la sabiduría, pero de una lucha que desde entonces ya no se desarrollaría afuera sino adentro en el campo de la sangre. ¿Qué hicieron los iniciados
al comprobar esa realidad irreversible, las tinieblas que se abatían sobre el espíritu para contrarrestarla, casi todos obraron del mismo modo, partiendo del principio de que cuando existe en ese mundo es sólo una burda imitación de las cosas del mundo verdadero, y ante la posibilidad de localizar el origen y el camino hacia el mundo verdadero, optaron por emplear los últimos restos de la sabiduría para plasmar en las estirpes de sangre más pura una misión familiar. Consiste a la comprensión inconsciente con el signo del origen de un arquetipo. Hay que advertir lo modesto de este objetivo. Los antiguos iniciados, los guerreros sabios, eran capaces de comprender a la serpiente con el signo del origen. Y la serpiente es un símbolo que contiene a todos los arquetipos creados por el Dios del universo. Símbolo que se comprendía conscientemente con el signo increado del origen. Ahora los iniciados proponían, y no quedaban otras opciones, que una familia trabajase a ciegas sobre un arquetipo creado, tratando de que el símbolo del origen presente en la sangre lo comprendiese casualmente algún día y revelase la verdad increada. Bueno, amados amigos, esto fue todo por hoy. Continuaremos la próxima vez. Hasta luego.